Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar definiendo el sistema endocrino, ya en donde en este caso los sistemas nerviosos y endocrino son los que coordinan de forma conjunta las funciones de todos los sistemas y aparatos del organismo. El sistema endocrino lo que hace es liberar sus moléculas mensajeras denominadas hormonas en el torrente sanguíneo. El sistema endocrino altera las actividades metabólicas que regulan el crecimiento y el desarrollo y dirige los procesos de reproducción. Contribuye también a la regulación de la actividad del músculo liso y cardíaco y también de algunas glándulas. Mm, ok. Ya. Entonces, en el caso del sistema endocrino humano, ok, es un conjunto de órganos constituidos por células glandulares de secreción interna, las cuales elaboran y secretan sustancias químicas denominadas nosotros definirla como sustancias químicas producidas y secretadas por las glándulas que van a regular las funciones de la célula. Características de las hormonas son compuestos químicos orgánicos. El tejido donde actúa una hormona se llama órgano blanco. El órgano blanco debe presentar un receptor específico para cada hormona. Son producidas en bajas concentraciones de acuerdo a las necesidades del organismo. No aportan cualidades nutritivas o energéticas, no crean funciones, solo modifican las ya existentes. Las hormonas presentan un mecanismo de control o feedback, ¿no? O retroalimentación. Estructura de las hormonas, podemos en este caso hablar de las proteínas o péptidos. Los péptidos en sí son, por ejemplo, la hormona antidiurética o la oxitocina. Las proteínas tenemos la insulina, el glucagón o el glucagón, la hormona de crecimiento o también llamada somatotrofina. Los esteroides, que poseen una estructura química semejante al colesterol y en su mayoría derivan de él. Son hormonas liposolubles, como por ejemplo la progesterona, la testosterona, los estrógenos, la aldosterona, el cortisol. Las aminas derivan del aminoácido tirosina, por ejemplo la tiroxina, la adrenalina o la noradrenalina. Como mecanismos de regulación, ¿no? Por ejemplo, la secreción hormonal está en constante regulación gracias a dos mecanismos. El eje hipotálamo, hipófisis y glándula periférica. El hipotálamo es aquel que gobierna la función de la glándula hipófisis y este regula a las glandes periféricas en la producción de las hormonas que actúan sobre un órgano blanco. En el caso de la retroalimentación negativa, feedback, el aumento de hormona de una glándula periférica en la sangre produce disminución de secreción de otra hormona, pero a nivel del hipotálamo o de la hipófisis. ¿Okay? Entonces, más o menos una idea del funcionamiento, la regulación y algunas hormonas principales del sistema endocrino. Le voy a dejar a continuación un video para que nos explique con mayor detalle, en este caso, el funcionamiento del sistema endocrino. Las glándulas son estructuras formadas por células epiteliales cuya función consiste en producir sustancias. Con base en la región en la cual liberan su contenido, las glándulas pueden ser endocrinas, exocrinas y mixtas. Las glándulas endocrinas secretan sus productos hacia el torrente circulatorio. Las glándulas exocrinas se caracterizan por presentar un conducto excretor por el que liberan sus productos a la superficie externa o a superficies de cavidades internas del cuerpo.
Las glándulas sudoríparas, lagrimales, salivales, mamarias y digestivas son ejemplos de glándulas exocrinas. Por su parte, las glándulas mixtas vacían su contenido tanto hacia la sangre como hacia las cavidades y superficies del organismo. El páncreas y las glándulas sexuales son ejemplos de glándulas mixtas. En este video nos referimos esencialmente a las glándulas endocrinas en el ser humano. El sistema endocrino es un conjunto de glándulas y órganos que producen y liberan hormonas hacia el torrente sanguíneo. Las hormonas son sustancias químicas que al llegar a través de la sangre a las células diana hacen que éstas realicen determinadas funciones. Las principales glándulas del sistema endocrino son hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides, glándulas paratiroides, glándulas suprarrenales y glándula pineal. El hipotálamo se encuentra en el interior del cráneo, en la región anterior del diencéfalo, por debajo del tálamo, y forma el piso y una parte de las paredes laterales del tercer ventrículo. Su volumen es de unos 4 centímetros cúbicos y pesa entre 5 y 8 gramos. En su parte inferior está conectado con la glándula hipófisis por medio del tallo hipofisario. A su vez, la hipófisis se aloja en un espacio óseo llamado silla turca del hueso esfenoides en la base del cráneo. Tiene forma ovalada, mide aproximadamente 1 centímetro de diámetro y pesa unos 600 miligramos. La hipófisis consta de 2 partes, anterior o adenohipófisis y posterior o neurohipófisis. Entre ellas se encuentra una parte media que constituye el límite entre ambas. El conjunto formado por el hipotálamo y la hipófisis se llama eje hipotálamo-hipofisario. Las hormonas antidiurética y oxitocina son sintetizadas por las neuronas magnocelulares que se hallan en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, pero de ahí pasan a la hipófisis posterior, en donde se liberan hacia la sangre. La hormona antidiurética se encarga de regular el equilibrio del agua en el cuerpo. La oxitocina estimula las contracciones del útero durante el trabajo de parto y favorece la secreción de leche en el período de lactancia. Por otro lado, las hormonas llamadas factores liberadores se producen y liberan en las neuronas parvocelulares que se encuentran en los núcleos tuberal, preóptico, arcuato, periventricular anterior y paraventricular del hipotálamo y actúan sobre la hipófisis anterior, ya sea estimulando o inhibiendo las secreciones por parte de esta. Tales hormonas son las siguientes. 1. Somatoliberina o factor liberador de la hormona del crecimiento. Estimula la secreción de la hormona del crecimiento. 2. Corticoliberina o factor liberador de la hormona adrenocorticotropa. Estimula la secreción de hormona adrenocorticotropa. 3. Tiroliberina o factor liberador de tirotropina. Estimula la secreción de tirotropina. 4. Gonadoliberina o factor liberador de gonadotrofinas. Estimula la secreción de hormona luteinizante y de hormona estimulante del folículo. 5. Somatostatina o factor inhibidor de la hormona del crecimiento. Inhibe, obviamente, la secreción de la hormona del crecimiento. Y 6.
dopamina o factor inhibidor de la liberación de prolactina. Inhibe la secreción de prolactina. Pasemos ahora a las hormonas hipofisarias. A la hipófisis también suele llamársele glándula maestra, ya que controla las funciones de muchas otras glándulas endocrinas. La neurohipófisis no produce, sino que almacena las hormonas antidiurética y oxitocina producidas por el hipotálamo. 1. Hormona antidiurética o vasopresina. Regula el equilibrio del agua en el cuerpo al actuar sobre los riñones. Su inhibición causa diabetes insípida. 2. Oxitocina. Estimula la contracción de las células mioepiteliales de las glándulas mamarias, lo que causa la secreción de leche. También produce contracciones del músculo liso uterino durante el parto. La adenohipófisis produce y secreta las siguientes hormonas. 1. Hormona del crecimiento o somatotropina. Estimula la síntesis de proteínas e induce la captación de glucosa por parte del músculo y los adipocitos. Su efecto más importante es el que promueve el crecimiento de los diferentes órganos y tejidos. Su déficit causa enanismo y su exceso provoca gigantismo en niños y acromegalia en adultos. 2. Hormona estimulante de la corteza suprarrenal o corticotropina. Estimula la producción de hormonas por parte de las glándulas suprarrenales. 3. Hormona estimulante de la tiroides o tirotropina. Estimula la producción de hormonas por parte de la glándula tiroides. 4. Hormona luteinizante. Estimula la producción de hormonas por parte de las gónadas y la ovulación. 5. Hormona estimulante del folículo. Complementa la función estimulante de las gónadas provocada por la hormona luteinizante. La LH y la FSH se denominan gonadotropinas debido a que regulan la función de las gónadas, es decir, de los ovarios y los testículos. 6. Prolactina. Estimula el desarrollo de los acinos mamarios y activa la traducción de los genes para las proteínas de la leche. Se encarga de la iniciación de la secreción mamaria durante la lactancia. La glándula tiroides se ubica en el cuello, por debajo de la laringe, sobre la tráquea. Está formada por dos lóbulos, derecho e izquierdo. Pesa unos 30 gramos y produce dos hormonas principales que en conjunto reciben el nombre de hormonas tiroideas: la triiodotironina o T3 y la tiroxina o T4. La acción de las hormonas tiroideas consiste en aumentar el índice metabólico basal. Por tanto, elevan el consumo de oxígeno por la célula para formar ATP e incrementan el metabolismo celular de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. El exceso de hormonas tiroideas conduce a hipertiroidismo, que se caracteriza por ansiedad y pérdida de peso. El déficit de hormonas tiroideas provoca hipotiroidismo, que se caracteriza por enlentecimiento, cansancio y tendencia al aumento de peso. Las paratiroides son 4 glándulas situadas en el cuello, por detrás de los lóbulos tiroideos. Cada una de ellas mide alrededor de 5 por 3 por 3 milímetros
y pesa unos 30 miligramos. Estas glándulas producen la hormona paratiroidea o paratormona, cuya función esencial es regular la cantidad de calcio y fósforo en el cuerpo. Las paratiroides son necesarias para una formación ósea apropiada. El exceso de producción de paratormona causa hiperparatiroidismo, una enfermedad que cursa con aumento en los niveles plasmáticos de calcio y fragilidad ósea, dolor de huesos, cálculos renales, debilidad muscular y fatiga. La deficiencia de paratormona recibe el nombre de hipoparatiroidismo y genera bajos niveles de calcio en la sangre, lo cual produce síntomas tales como ritmo cardíaco irregular, espasmos musculares, hormigueo en manos y pies y dificultad para respirar. Las glándulas suprarrenales son dos estructuras situadas, cada una sobre un riñón. Están formadas por la médula suprarrenal en el centro y la corteza suprarrenal en la periferia. La médula secreta adrenalina, la cual acelera el ritmo cardíaco, dilata las vías respiratorias y aumenta el flujo de sangre a los músculos en respuesta a situaciones de estrés o ejercicio físico. La corteza secreta 3 tipos de hormonas: glucocorticoides, como el cortisol, mineralocorticoides, como la aldosterona, y andrógenos, como la testosterona. El cortisol ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y aumentar el consumo de proteínas y grasas, principalmente. La aldosterona controla el volumen de sangre y ayuda a regular la presión arterial al actuar sobre los riñones para retener sal y agua. La testosterona es importante para algunas de las características sexuales secundarias, tanto en hombres como en mujeres. Dos trastornos importantes causados por problemas en la corteza suprarrenal son el síndrome de Cushing, por exceso de cortisol, y la enfermedad de Addison, por deficiencia de este. La glándula pineal se encuentra en el techo del diencéfalo, por encima de los colículos superiores y posterior al tercer ventrículo. Mide de 5 a 8 milímetros de longitud y de 3 a 5 milímetros de ancho. Su peso es de 100 a 200 miligramos. La función principal de la glándula pineal es sintetizar melatonina. Esta hormona es estimulada por la oscuridad e inhibida por la luz. Participa en el mantenimiento y ajuste del reloj biológico del organismo y afecta la modulación de los patrones del sueño. La glándula pineal se calcifica normalmente en las personas adultas. Hay diferentes órganos y tejidos que no se consideran como parte del sistema endocrino, pero que disponen de células que sintetizan hormonas. Los más importantes son riñones, producen eritropoyetina y renina. Corazón, forma el péptido natriurético atrial. Aparato digestivo, produce secretina, gastrina y colecistocinina, entre otras. Hígado, sintetiza trombopoyetina y factor de crecimiento insulínico tipo 1. Médula ósea, fabrica trombopoyetina. Tejido adiposo, sintetiza lectina y pequeñas cantidades de estrógenos. Y placenta, produce gonadotropina coriónica humana.
Bien, entonces hemos podido ver en gran detalle, en este caso, cómo trabaja el sistema endocrino, las hormonas que secreta y en este caso también las funciones de la misma. Ahora, vamos a recordar algunos detalles adicionales. Por ejemplo, ¿no? El hipotálamo. El hipotálamo en este caso es una estructura nerviosa que se ubica en el cráneo. Esto es por la acción y el reguladora y recontrol sobre la adenohipófisis y la neurohipófisis. Se ha sugerido en este caso considerar al hipotálamo como un órgano endocrino. Presenta varios núcleos nerviosos, que es agrupación de somas neuronales, algunos de los cuales se especializaban en la producción de las siguientes hormonas, como por ejemplo la oxitocina, ¿no? Que es el sintetizado principalmente en el núcleo paraventricular, produce contracción del útero durante el parto y facilita la eyección o la salida, en este caso, de la leche materna. La hormona antidiurética, o también en este caso conocida como ADH, o también como vasopresina, sintetizado principalmente por el núcleo supraóptico. Ya. Otras hormonas liberadoras, por ejemplo, están sintetizadas, dice, por núcleos diferentes al supraóptico y al paraventricular. Tenemos, por ejemplo, la hormona liberadora de tirotrofina, THR, la hormona liberadora de corticotrofina, CRH, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la GHRH, la hormona liberadora de gonadotrofina, la GRH. Hormonas inhibidoras, ¿no? Inhibe secreción de otras hormonas si son la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, la GHIH, y la hormona inhibidora de prolactina, la PIH, ¿no? O también llamada en este caso dopamina. En el caso de la hipófisis, es también llamada pituitaria, pertenece al diencéfalo y está unida al hipotálamo a través del infundíbulo o tallo hipofisiario. Se sitúa, como bien dijo el expositor, en la silla turca. Se compone del lóbulo anterior y el lóbulo posterior. En el anterior, o también llamado adenohipófisis, está constituido por células epiteliales, las cuales se encuentran dispuestas en coronas celulares. Representa el 70% de la glándula. Comprende tres regiones: la anterior, la pars distalis; superior, la pars tuberalis; y la posterior, llamada pars intermedia. Produce las siguientes hormonas: la hormona del crecimiento, la GHO; somatotropina, la CTH. Estimula el crecimiento de los tejidos, en especial de los huesos y músculos, a través de la hormona somatomedina, C, que es producida en el hígado. Su deficiencia ocasiona enanismo y exceso y su exceso, el gigantismo. La hormona estimuladora de la tiroides, TSH, o tirotrofina, estimula la liberación de hormonas tiroideas al actuar sobre la glándula tiroides. La hormona adrenocorticotrofina, la ACTH, es secretada por células corticótrofas de la adenohipófisis. Actúa sobre la glándula suprarrenal, estimulando la producción de glucocorticoides y hormonas sexuales, pero no aldosterona. La hormona luteotrófica o prolactina estimula el desarrollo de la glándula mamaria y producción de leche. La hormona folículo estimulante, la FSH, estimula la maduración y el crecimiento de los folículos ováricos en la mujer.
estimula la espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides en el varón. La hormona luteinizante, la LH, permite la ovulación, así como la formación del cuerpo lúteo o amarillo y la producción de la progesterona. En el varón se denomina ICSH, hormona estimulante de las células intersticiales de Leydig, que al actuar sobre las células de Leydig estimula la liberación de testosterona. En el lóbulo posterior o neurohipófisis está formado por los axones provenientes de las neuronas del hipotálamo. Estas neuronas hipotalámicas sintetizan hormonas en sus cuerpos neuronales y a través de sus axones llegan a la neurohipófisis para su almacenamiento y posterior secreción. Estas hormonas son la oxitocina y la vasopresina. En el caso de la glándula tiroides, su localización está en el frente anterior media del cuello, ¿no? Está al lado, delante de la laringe de la tráquea. Pesa unos 20-30 gramos, tiene una forma de letra H, sus lóbulos derecho e izquierdo unidos por el istmo. En este caso está constituida por folículos tiroideos, los cuales están formados por epitelio simple púbico. Las células foliculares sintetizan las hormonas triiodotironina y la tetrayodotironina. Entre los folículos se encuentran las células parafoliculares o células C, las cuales elaboran y secretan la calcitonina. En el caso de las hormonas triiodotironina o tetrayodotironina o tiroxina, ¿no? T4, T3 y T4 respectivamente, esta periféricamente se transforma en T3. Las T3 son 4 veces más potentes que las T4 en sus acciones. Aumentan el metabolismo celular mitocondrial, la síntesis proteica y la actividad de las enzimas. Gobierna la diferenciación celular, en especial del sistema nervioso, en el cual estimula la mielinización durante el desarrollo fetal y los primeros años de vida. Favorece la aparición de caracteres sexuales secundarios, maduración de los cartílagos epifisiarios, determina el crecimiento, permite el crecimiento de la piel y faneras. En el caso de las glándulas suprarrenales, están localizadas en los bolos superiores de los riñones. Pesan entre 6 a 7 gramos, tienen una forma piramidal y presentan en este caso 2 partes, ¿no? En el caso de la, tenemos, en el caso de las glándulas suprarrenales, tenemos la zona glomerular, ¿ya? Que sintetiza mineralocorticoides, que es el principal es el aldosterona, cuya función es actuar sobre el metabolismo del agua, sodio, potasio y todo eso. Por lo tanto, controla. A ver, le pido por favor, mientras estemos en clase. Ay, por favor. Joel, ¿tú en el carnaval? Que no lo creas, voy a ir. ¿A ti? ¿Ya quieres el transporte? Ya. He tenido que desactivar todos los micrófonos porque lamentablemente, o sea, si hay ¿qué sucede con el tema de los micrófonos? Que cuando hay sonido ambiental, ¿no? Por la ubicación donde están, en este caso lamentablemente se filtra. Y como pueden ver, ya la clase ya se distorsiona. Entonces, por eso pido nuevamente que los micrófonos tienen que estar apagados, ¿ya? Y si no lo pueden controlar, entonces yo voy a tener que lamentablemente desactivarlos en grupo, porque si no, la clase me pierde sentido, ¿ok? Ya cuando si hay algunas consultas, yo tendré que en este caso liberar los micrófonos. Habíamos hablado de que en este caso las glándulas suprarrenales tenían 3 zonas, ¿no? Como por ejemplo la zona glomerular, la zona fascicular, que sintetizan glucocorticoides, y la zona reticular, que sintetizan órganos sexuales. La principal son los andrógenos, que intervienen en el desarrollo principal de los órganos sexuales
masculinos. También estrógenos y progestagenos, ¿no? Aunque todos en nivel muy bajo, ¿no? Otro también organismo que en este caso secreta hormonas es el páncreas endocrino, ¿ok? Que está conformado por los islotes de Langerhans que constituyen entre el 1 y el 3% del peso total del páncreas. Existen tres principales tipos principales de células, ¿no? Que son las células A o alfa, que representan el 20% de los islotes, segregan glucagón. Las células B o beta, que representan el 70% y secretan insulina. Y las células D o delta, que representan el 10% y que secretan somatostatina, cuya función principal es regular los niveles de glucagón en sangre, aumentándolo o disminuyendo. El glucagón es la acción hiperglicemiante o glucogenolítica. Es liberada en respuesta a niveles bajos de glucemia. En las actividades principales está activar la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática, pero no muscular. ¿Ok? En este caso, para poder pasar a la siguiente hora, el reporte que me tienen que hacer es sobre el páncreas, ¿ya? Investigar sobre el páncreas. ¿Ya? Dejo la tarea para la siguiente hora es investigar sobre el páncreas, ¿ok? Eso sería la tarea para la siguiente hora, ¿no? Hora máxima para entregar 3 de la tarde, ¿ya? Como siempre. ¿Ya? Entonces, así nos quedamos. ¿Ya? Nosotros tarea investigar sobre el páncreas. Y nos vemos a las 3 de la tarde La para la tarea, hora de comunicación. ¿Ya? Cualquier pregunta, No al sé. WhatsApp, por favor. Ya queda corta. Al WhatsApp, cualquier pregunta. Ya nos vemos, nos vemos.